Tiro al blanco. Tiro al blanco con ustedes, iniciándose este mes de marzo. Aquí estamos en un círculo vicioso y viciado desde hace algunas décadas. Pero quiero referirme específicamente a lo acontecido en términos de proceso electoral en el 2012, en el 2016 y lo que pinta el 20. Es como si la historia se repitiera como farsa, ¿no? Como tragicomedia. Y hay algunos, incluso personas de nuestra estima, de nuestro aprecio, que se empeñan en repetir las mismas cosas. Como hacen algunos animales que se ensucian y no lo sienten. En el 2012, en las elecciones de 2012, cuando se postuló Danilo, que le cerró el paso a Lionel en el PLD, un grupo de intelectuales, profesionales, dirigentes sociales, en total creo que eran 57, yo lo tengo acá, 57. Encabezaban la lista Pedro Catén, Eulogio Santaella, César Pérez, Osiris de León, Margarita Corledo, Wilfredo Lozano, Andrés Le Mateo, en fin. Propusieron, y le voy a leer el titular del periódico Acento: intelectuales proponen crear un frente contra el continuismo del PLD apoyando a Hipólito PRD, a Hipólito Mejía. Oigan eso, ¿eh? Eso fue el 4 de marzo del 2012. Santo Domingo, República Dominicana. El primer párrafo dice así: 57 ciudadanos y ciudadanas formularon un llamado a defender la democracia dominicana ante lo que denominan el continuismo y el autoritarismo del Partido de la Liberación Dominicana, al que califican como una corporación que se ha enriquecido en forma ilegal e ilegítima en detrimento de las instituciones de la democracia. Incluso calificaron en ese momento al régimen de dictadura constitucional. Eso lo hicieron, apoyaron al PRD y a Hipólito, a pesar de lo que había pasado del 2000 al 2004, el desastre del gobierno de Hipólito Mejía, la corrupción, el desplome económico, cómo manejó todo el tema de Baninter, violando incluso la ley bancaria sobre el tema, en fin. Después de todo eso, para cerrar el paso al PLD, me voy con este. Bueno, posteriormente, 4 años después, cuando vienen las elecciones, prácticamente ese mismo sector opta, ya no era el PRD, sino era el PRM, que era una herencia, era prácticamente el grueso del PRD, con Hipólito y con Abinader compitiendo. Gana Abinader la interna y ellos deciden apoyar a Abinader para impedir que Danilo se reeligiera y para derrotar al PRD. En los dos casos fueron experiencias fallidas, fracasadas, en las que perdieron sobre todo los que apoyaron ese tipo de fórmulas, ¿no? Porque desde un posicionamiento avanzado, con crítica al sistema de corrupción y de impunidad, pasaron a optar por corruptos preferidos, digámoslo así, por los corruptos que estaban en la oposición, porque no es otra cosa, ¿no? Eso es independientemente de la persona, de quién pueda ser candidato. Ese Hipólito estaba ya bastante quemado y optaron por Abinader, vinculado al empresariado en la misma lógica sistémica. Bueno, pero no, parece que no bastan 2 tropezones, necesitan mucho más, porque están empeñados y ahora
renunciando a cosas mayores. Porque renunciar a convertir, como lo están haciendo ellos, a Marcha Verde, a todo el movimiento Marcha Verde, que ha erosionado totalmente el poder de convocatoria del partidismo tradicional y que ha creado un liderazgo importante, que independientemente de los altos y los bajos en los momentos, perdura, eso está presente. Pues dejan Marcha Verde en los hechos para plantear una fórmula casi igualita. Miren ustedes, 7 años después, ahora sería, porque eso fluye a un apoyo a la candidatura del PRM, y hay 2 candidatos en el PRM, se repite también los mismos rostros, ¿no? Hipólito y Abinader, sería uno de ellos 2, aunque lógicamente todo aparece que Abinader vence a Hipólito, ¿no? Pero el tema es que ahora se anuncia recientemente, constituyen la coalición democrática, buscará desplazar al PLD en las elecciones del 2020. Miren ustedes. Desplazar al PLD es para la coalición democrática el paso inicial para, según ellos, superar la crisis institucional, el deterioro del aparato productivo y la enorme inequidad social que han situado a la República Dominicana en los últimos lugares de la mayoría de los índices mundiales. Como si eso fuera posible con una fuerza como el PRM, esa herencia del PRD. La Asamblea aprobó, en fin, la coalición es el resultado del encuentro de decenas de personas, activistas, en fin. Bueno, se vuelve a repetir la historia y esta vez como tragicomedia, porque se hace en un contexto en que como nunca antes el sistema de partido está desfondado. Los niveles de desconfianza de la sociedad son enormes. Todas las encuestas te dan entre un 80%, 86% de rechazo al sistema de partido, a los partidos tradicionales, de iguales cuestionamientos al Congreso de la República, al gobierno, y cercano a esos porcentajes, incluso la valoración negativa que tiene la sociedad sobre los grandes empresarios, que son parte de este poder. Y después, además de evidenciarse que la corrupción y la impunidad son un sistema institucionalizado, que las instituciones hacen las veces del blindaje que garantiza la impunidad a una corrupción ascendente progresivamente, y que el Estado está copado por mafia, que en consecuencia, si las instituciones están bajo control, incluyendo todo el sistema electoral, porque es claro que lo que ha hecho ahora Danilo es controlar todas esas instituciones, está clarito también que por esa vía tú no vas a lograr el fin de la corrupción y de la impunidad. Entonces desprecian las posibilidades de convertir una Marcha Verde en una fuerza alternativa, transformadora, por irse a apostar con una parte del sistema de partido que está cuestionado por la sociedad. Esa actitud va a pagar un costo significativo si perdura. Todavía hay tiempo para hacer rectificaciones, pero la verdad es que pareciera el caso del perro hueero, aunque le quemen el hocico. Pero dejémoslo ahí y pasamos a la pausa. Cuidado, cuidado. Bien, en el día de ayer, como lo habíamos anunciado por acá, realizamos el conjunto de organizaciones que integramos la izquierda revolucionaria y la organización Mando, Movimiento de Acción por una Nueva Dominicana,
la cuarta ronda de lo que hemos llamado el Foro Proconstituyente. Es un espacio de reflexión y de elaboración político-teórica que tiene como meta dotar al movimiento social en lucha y a las corrientes revolucionarias que operan en su seno de una propuesta política alternativa, transformadora, dado el bloqueo institucional a toda reforma, a todo cambio, a todo reclamo de justicia en este país. Es decir, es fundamentar y diseñar una propuesta de ruptura de estas instituciones, de destitución de lo constituido para una recreación institucional, una refundación institucional a través de un proceso constituyente que parte en nuestras reflexiones de convertir al pueblo movilizado, y está movilizado en buena medida, todo el aporte que ha dado Marcha Verde en esa dirección, en poder constituyente, para refundar la República, para diseñar un programa de cambios y transformaciones estructurales. Se avanzado sensiblemente. Debo decirle que el día de ayer estuvo dedicado a el análisis de diferentes escenarios. Uno de ellos fue el escenario preelectoral, camino al electoral. Y nuestra valoración es que ese escenario, tal y como está conformado, ya situada la determinación del continuista del PLD y reeleccionista, de repostulación y reeleccionista del danilismo, y quien tenga duda nada más tiene que releer el discurso o volver a ver el discurso de Danilo Medina para darse cuenta en lo que están. Esta gente va a volcar todo el poder acumulado en materia de corrupción, de poder de Estado, para tratar de imponerse, frente además a una oposición inconsistente, fragmentada, donde el partido cabeza de la oposición es una fuerza conservadora en lo fundamental y además con un caballo de Troya adentro, como lo es Hipólito Mejía, quien está jugando, coqueteando, uniéndose en determinadas vertientes con el danilismo. Eso lo que pinta es un agravamiento de la crisis político-institucional y posiblemente una gran crisis política. Pero además examinamos que junto a eso está en marcha una crisis ambiental de gran envergadura. Crisis de agua, ya con procesos de sequía que superan todos los anteriores, incendios, pero es el resultado de una acumulación de depredación y saqueo de la naturaleza, aupada además por el sistema de corrupción. Y veíamos que camino a las elecciones va a haber todavía más licencia para robarse la naturaleza de este país, para licencia de talas, para extraer arena de los ríos. Esa es la lógica de un poder donde el Estado es un Estado delincuente. De manera que estamos en el despliegue de una crisis ambiental y de una crisis de agua muy fuerte, camino a un estallido de esa misma crisis. Junto a eso también hay tendencia al deterioro de los equilibrios macroeconómicos y en general de la dinámica económica en el ejercicio de la política pública. Hay una acumulación de deuda pública altamente peligrosa, de más de un 60% del Producto Bruto Interno,
un consumo del presupuesto en pago de intereses y amortización que ronda muchas veces entre el 40 y el 50% del presupuesto nacional. De manera que las cifras que se dan se traducen posteriormente y además pagando deuda con nuevas deudas. Eso puede tener un punto de crack y todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Pero además está a punto de evidenciarse con mucho mayor crudeza toda la farsa y el teatro que se ha montado con el caso de Brecht, y eso va a irritar mucho más a la gente. Entonces estamos frente a un cuadro de sucesivas crisis en desarrollo que confluyen y se potencian. Y está clarito también que una palanca importante en esta confrontación tiene que ver con el tema corrupción e impunidad, en tanto son un sistema. Y corrupción e impunidad cruza todos los temas, el medioambiental, el de la economía, el del transporte, el del sistema energético. Las mafias están por donde quiera. De manera que es un factor movilizador sumamente importante. Hay base fuerte para relanzar todos los movimientos sociales y la propia Marcha Verde, que es una confluencia de movimientos sociales. El tema es que como el partidismo tradicional está desacreditado e incapacitado de ser fuerza alternativa, porque es parte de todo el sistema y de toda la putrefacción, es el movimiento social, son los movimientos sociales a los que le toca ahora politizarse y plantear una propuesta de transformación, de cambio de esta sociedad. Y como no hay vía institucional para hacerlo, porque están cerradas y bloqueadas por todo ese partidismo corrompido, la vía es la calle, como lo hemos dicho muchas veces, la democracia de calle, eso fue ratificado. Democracia de calle en términos confrontativos con un sistema institucional que bloquea todos los cambios. Es decir, la idea es que hay que trabajar con creatividad todo el tema del desplome, del colapso de estas instituciones para crear lo nuevo. Es decir, estamos en un proceso de reflexión sumamente trascendente y sumamente importante. Y hay que entonces contrarrestar los elementos en los que es fuerte el orden dominante, porque está en esa crisis, pero hay una capacidad de dominación por la vía del poder mediático, de la dictadura mediática, que tiene que ser contrarrestado con mucha creatividad por el conjunto de fuerzas que pueden confluir en una línea de confrontación al sistema de corrupción y de impunidad que además se traduce en un deterioro ambiental, en un deterioro de las condiciones de vida, de la calidad de vida y un deterioro de todas las vertientes de la política pública de la sociedad. Contrario naturalmente a cómo nos presentan el problema. Tenemos que necesariamente terminar aquí porque el tiempo se nos acaba. Pero no puedo dejar de decirle que para mañana está planteado un piquete frente a la Embajada de Estados Unidos a las 10 de la mañana. Y hay un punto de partida que será en la Plaza Bolívar. Así que es un piquete de protesta frente a la Embajada de Estados Unidos, en tanto hay una amenaza de estrategia de golpe, de desestabilización, de intervención en Venezuela. Un no al golpe, un no a la invasión, fuera la mano yanqui de la Venezuela bolivariana. Así que todos y todos los antiimperialistas a protestar frente a ese ominoso poder de los Estados Unidos que pretende seguir negando la independencia de nuestra América.
Nos tenemos que despedir por el día de hoy y le damos un fortísimo abrazo hasta el día de mañana. Tiro al blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde.